Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Transmitimos a esta hora en vivo y en directo, 8:16 de la noche. Saludamos a nuestra audiencia en redes sociales, también en señal abierta, en Bogotá, en las diferentes ciudades del país donde nos sintonizan y fuera de Colombia. El asesinato de 3 periodistas a manos de alias Guacho en la frontera entre Colombia y Ecuador puso sobre el tapete, sobre la mesa, el problema de las disidencias de las FARC. ¿Qué está pasando con aquellos excombatientes de la guerrilla que no se desmovilizaron, sino que armaron rancho aparte y siguen hoy delinquiendo, como vimos en este asesinato lamentable de los colegas en Ecuador? La Fundación Ideas para la Paz ha revelado un reciente informe donde calcula que por lo menos 1.200 hombres estarían hoy conformando estas disidencias de las FARC. De este tema y sobre su impacto en el conflicto en Colombia vamos a hablar esta noche. Erika Fontalvo. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar con nosotros una vez más en este Opina Bogotá, en el que ponemos sobre la mesa este informe, Trayectorias y Dinámicas Territoriales de las Disidencias de las FARC, en el que estuvo trabajando durante los 2 últimos años la FIP, la Fundación Ideas para la Paz, que advierte que estamos frente a unas 18 estructuras, como usted bien señalaba, entre 1.200 y 1.500 hombres en 13 departamentos del país, que tienen una dinámica propia, un itinerario propio, que no responden a una unidad de mando como conocíamos anteriormente a las FARC. Pero, ¿qué tan seria es la amenaza de estas disidencias de las FARC? Es lo que queremos llegar a entender a través de las voces del análisis de nuestros invitados esta noche. Así es, saludamos esta noche en los estudios de Canal Capital a Sergio Guarín. Él es director del área de posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz. Sergio, bienvenido a Canal Capital. Hola Jessy, de Erika, gracias por la invitación, buenas noches y buenas noches a Jaime también. Y saludamos también, nos acompaña en el estudio el profesor Jaime Zuluaga Nieto, profesor de la Universidad Externado y conocedor de estos temas. Profesor Zuluaga, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un saludo a la audiencia, a Sergio y a los compañeros del equipo de Canal. Bueno, Capital. muy bien. Sergio, mucha gente se está preguntando hoy por alias Guacho, por este guerrillero de las FARC de nacionalidad ecuatoriana al comando de esta disidencia allí en la frontera con el Ecuador. ¿Qué está pasando? Bueno, Jessy, Guacho es una historia triste. Guacho es la historia de un joven, porque tiene 27 años, que entró a la guerrilla cuando tenía 15 años. Es una persona que fue reclutada ilegalmente y que después de haber participado en movilizaciones masivas y de hacer propaganda política, hizo una carrera muy efectiva en la organización. Fue explosivista, estuvo estudiando, digamos, explosivismo con algunos de los explosivistas más importantes de las FARC y después se dedicó al tema de finanzas. Fue una persona muy importante en el esquema de financiamiento, conoce muy bien las rutas del narcotráfico y quedó sembrado, llamémoslo así, en una zona muy riesgosa de Colombia y muy difícil para el narcotráfico, que es la zona del suroccidente colombiano en el litoral pacífico. En la columna móvil Daniel Aldana, como se llama esa columna móvil que ha traído tantos dolores de cabeza. Y Guacho, durante el proceso de negociación de paz en La Habana, decide no participar y empieza a elevar su estatus de una persona que era mucho más narcotraficante, digamos mucho más funcional, a una persona con más relevancia, empieza a ganar predominio político y empieza a ejercer una violencia muy fuerte contra otras estructuras criminales que estaban en esa zona, le empieza a ganar en la carrera criminal a la gente de las Guerrillas Unidas del Pacífico y con compañeros suyos de la Daniel Aldana y del Frente 29 organiza un ejército irregular de más o menos 400 hombres que tiene la característica muy difícil para Colombia de que está en la zona fronteriza, de manera que estas disidencias ya son un problema binacional. Claro, profesor Zuluaga, ¿cuál es el impacto de este tipo de acciones de una persona como Guacho que conoce al dedillo la zona, se mueve con facilidad por ese corredor en el Pacífico colombiano y evidentemente está ejerciendo un liderazgo? Podríamos decir que este caso, este episodio de los 3 integrantes del equipo del Diario del Comercio es el acto evidentemente criminal más importante cometido por las disidencias de la FARC desde su conformación. Yo señalaría 2 aspectos que me parece fundamental agregar a lo que plantea con tanta claridad Sergio.
y es que Guacho es de alguna manera un efecto residual de la evolución que tuvo la guerra en Colombia en las últimas décadas y del proceso de degradación progresiva de algunos sectores de las organizaciones insurgentes, articuladas no solamente a las economías ilegales del narcotráfico, sino asociadas a todo este proceso de disputa de los territorios por diferentes razones de estrategia militar, de economía política de la guerra, de control social y político de la población, y que no es ajeno a fenómenos como el del paramilitarismo tan fuertemente presentes en la zona en donde está operando Guacho. El segundo aspecto que quisiera destacar es que es también la consecuencia de una forma particular de tratamiento del conflicto que a mi juicio ha sido parcialmente equivocado por parte de los gobiernos. Comparto completamente la apreciación del informe de la Fundación en el sentido de plantear la heterogeneidad de estos grupos armados, y me parece que cuando afrontan el fenómeno de las disidencias, el gobierno se equivoca al no diferenciar y reconocer esa heterogeneidad de los grupos armados. Creo que el Ejército de Liberación Nacional, la delegación en Quito, acertó al caracterizar este grupo como un grupo delincuencial que opera en la frontera y que no tiene, a pesar de ser reclamada como disidencia de las FARC, no tiene un horizonte político claro. Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Estamos ante un crecimiento de organizaciones criminales con proyección binacional por las razones de las características del territorio fronterizo. Es un proceso de expansión del narcotráfico, de control de esas zonas para facilitar las actividades ilegales, que está tratando de ser recubierta o al amparo, digamos, de la vieja sigla de las FARC, pero que yo diría, no hay por qué reconocerles el carácter, a pesar de ser una fuerza disidente de las FARC, no hay que pensar en que se les puede reconocer alguna cobertura política al tipo de acción que está desarrollando este grupo en particular. ¿Y cómo se le debería llamar? Porque cada vez que nosotros mencionamos, no sé si a usted le pasa, cada vez que en redes sociales o en medios mencionamos disidencias de la FARC, hay mucha gente que salta y dice, no son disidencias, son narcotraficantes, o son criminales, o son terroristas, pero es que son eso y mucho más. No solo los podemos etiquetar de una sola manera, por sus propias dinámicas. Sí, Erika, y hay una discusión semántica que tiene implicaciones prácticas. Si nosotros decimos que no son disidencias y los señalamos como grupos residuales, principalmente narcotraficantes, lo que queremos decir es que las FARC efectivamente hizo su dejación de armas y que ellos, como unidad político-militar, efectivamente hicieron el tránsito de la guerra hacia la paz. Yo comparto con Jaime que la dificultad que tiene la situación actual es que los grupos, cada uno es muy diferente y cada uno tiene perfiles de líderes muy distintos. Guacho, por ejemplo, era un tipo, y es un tipo muy metido con el tema narcotraficante. Ahora, una cosa que sorprende en esto que sucedió fue que él apresa 3 comunicadores, periodistas, en un acto de flagrante violación al derecho internacional humanitario, saca unas imágenes de ellos con cadenas. Uno podría decir, bueno, él está intentando posicionarse en un escenario que no es, digamos, es un narco intentando buscar resonancia política, pero lo que muestra eso es la dificultad que tiene de catalogar este tipo de grupos. Yo pienso que si a la ciudadanía le conviene o le es más fácil llamarlos grupo residual o disidencia, en últimas se trata de 2 asuntos. Primero es qué estrategia va a utilizar el gobierno con respecto a ellos. ¿Es una estrategia política, es una estrategia de seguridad, es una combinación de esas 2? Y en segundo lugar, ¿qué significan ellos con respecto al proceso de paz? ¿Significa que el proceso de paz le faltó, nos faltó la paz completa, todos se juntaron? Yo creo que Jaime y yo seguramente compartimos la apreciación de que cuando uno mira el itinerario de Guacho y el grupo del suroccidente tan narcotizado, tan competido, con el caso de Gentil Duarte, que es el líder tradicional
del sur del Meta y Guaviare, pues son casos muy distintos. Sí, Jaime, 8:25 de la noche, en vivo y en directo hasta ahora en Canal Capital. Mucha gente se pregunta y está preocupada porque sienten que, Erika, una vez se desmovilizaron los guerrilleros de las FARC, el Estado no ocupó esos territorios. Y hay muchas zonas del país que están a merced de nuevos grupos criminales, de estas disidencias que ha identificado la Fundación Ideas para la Paz, de la cual vamos a entrar ahora en detalle en el estudio. ¿Qué hacer para que el Estado recobre la autoridad en estos territorios y estas personas en estas zonas rurales pues sientan la paz que tanto están esperando? A ver, yo denunciaría de manera tan simple como pueda varias dinámicas que es necesario tener en cuenta. Además de la ya señalada heterogeneidad de las FARC y de algunos otros grupos insurgentes de los que han existido en Colombia, y cuando señalo la heterogeneidad me refiero además que dentro de las estructuras de estos grupos insurgentes, que los reconozco como organizaciones político-militares que representaban un proyecto político determinado, se dieron procesos de degradación muy fuertes. Cuando tú describiste la tragedia de la vida de Guacho, es una expresión de eso. Una persona que se vincula a un movimiento insurgente, se supone en función de un proyecto político, termina administrando la parte financiera ligada a economías ilegales, en particular del narcotráfico, y finalmente hace de eso el campo especial para el desarrollo de su acción ilegal, a través también de la organización armada. Pero lo que yo quisiera destacar en este punto es un aspecto, a mi juicio, que es muy importante. Hay un contexto que favorece el surgimiento y el desarrollo de este tipo de organizaciones. Colombia ha sido una tierra fértil para el surgimiento de organizaciones armadas, y por la prolongación de la guerra y las características que tuvo la guerra en los últimos años, las variaciones en su economía política de la guerra, se fortalecieron mucho las articulaciones con economías ilegales y con otro tipo de actividades ilícitas diferente a la de la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad, y eso produjo una serie de efectos perversos muy graves que no han sido suficientemente considerados. A eso hay que sumar la presencia actual del neoparamilitarismo, como lo llaman algunos, de ese paramilitarismo que sufrió una metamorfosis a través de las desmovilizaciones durante el gobierno de la política de seguridad democrática. Buena parte de esas desmovilizaciones fueron simuladas y el fenómeno paramilitar persistió en las zonas, y la presencia además de otro grupo armado en la zona, que es el Ejército de Liberación Nacional. E incluso el EPL en algunas determinadas zonas del país. Sí, pero en el caso del territorio donde opera el Guacho, están presentes paramilitares, está presente el Ejército de Liberación Nacional, y no está adecuadamente presente el Estado colombiano. El Estado colombiano se caracteriza por ser fuerte en lo que no tendría que ser tan fuerte y por ser extremadamente débil en lo que debería ser fuerte. Y en estos territorios, en donde se ha compartido soberanías o hay soberanías fragmentadas por la presencia de grupos armados y por presencia de grupos paramilitares, el Estado no ha sido capaz de reasumir el control. Aunque me paso a otra zona, quiero señalar una experiencia reciente de hace un año largo. Cuando empezó la desmovilización de las FARC, en el Guaviare, en un trabajo con una serie de organizaciones, gente de la comunidad críticas de las FARC, que no eran amigos ni eran apoyos de las FARC, se resentían de la ausencia de las FARC y ponían de presente la incapacidad del Estado para frenar el proceso de deforestación. Agricultores vinculados al narcotráfico estaban desarrollando en el Guaviare, aprovechando el vacío de la presencia de las FARC. Aquí ustedes están planteando una serie de escenarios que yo quisiera, porque los encontré en ese estudio de la Fundación Ideas para la Paz, Sergio, que lo organizáramos para que la gente lo entendiera, no solo ya en la zona del Pacífico, donde Guacho ejerce un control territorial importante a sangre y fuego, sino en muchas otras zonas del país, porque el tema de las disidencias de las FARC, de esos excombatientes que no le jalaron al proceso, se sabía que se iba a presentar, ese escenario se iba a dar. Pero ¿por qué este surgimiento tan importante? ¿Qué es lo que ha pasado con muchos de los exmiembros de la FARC que ahora son reincidentes o que definitivamente se desilusionaron por completo, se salieron de las zonas
que estaban establecidas para recibir esa capacitación y los proyectos productivos y se volvieron a las armas, volvieron otra vez a tomar un fusil. Sí, Erika, bueno, nosotros en la Fundación hicimos este estudio con la idea de ayudar a la gente y a la ciudadanía a entender un fenómeno muy complicado. Y sobre eso quisiera mencionar algunos asuntos. El primero es que las disidencias no son solo hombres y mujeres de las FARC en armas, sino es una mezcla variopinta de distintos itinerarios de vida. Están los hombres y mujeres que entraron en el proceso de negociación y que cuando arrancó la conversación en serio en La Habana, dijeron, esto no es conmigo, yo a esto no le jalo, yo no creo en este Estado, no creo en la capacidad de cumplir, no creo en ese proyecto, y rápidamente se hicieron a un lado. Por ejemplo, Gentil Duarte hace parte de ese grupo. Hubo otras personas... Un histórico de la FARC con más de 50 años de actividad ilegal. Y digamos un campesino clásico, digamos como muy de la línea de Marulanda en el sentido como de su etos tradicional. Luego hubo otra gente que entró al proceso de desmovilización y que cuando empezó la crisis de la implementación, empezando porque las zonas de transición no estaban listas, porque no estaban arrendados los lugares, porque él no ganó en la mitad del proceso de movilización y preagrupamiento. Si ustedes lo recuerdan, en ese momento sintieron angustia y decidieron salirse del proceso. Hubo un tercer grupo que son personas pertenecientes a las milicias de las FARC y grupos de personas de las redes y grupos de apoyo de las FARC que sin estar nombradas explícitamente en el proceso siempre lo vieron con cierto escepticismo y decidieron no pertenecer. Pero además de esto, que es el grupo más fariano, llamémoslo así, las disidencias en realidad están conformados por esos tres, pero también por otros que ya estaban allí, por personas de otras estructuras criminales que aprovecharon esta reorganización para adecuarse en escenarios mucho más útiles, por personas muy narcotraficantes, muy metidas en el tema de la extorsión, muy metidos en el tema de la minería ilegal, que vieron también en este reagrupamiento una oportunidad. Hubo también cambio de brazaletes, hubo personas de las FARC que entrenaron y entregaron capacidades operativas a personas del ELN en algunas regiones, no tanto hacia el EPL, y también hubo personas del crimen organizado delincuencial que utilizaron la coyuntura. Entonces, una primera idea que me parece importante es que las disidencias no solo son FARC mal reincorporados, y eso es muy importante que la ciudadanía lo sepa. Lo segundo es que, sin duda alguna, las FARC ocupaba una gran extensión del territorio nacional y tenía muchas funciones, la función de regular los conflictos sociales, la función de ayudar en la recolección de las rentas, la función de vigilar cultivos de uso ilícito. Y esa función que el Estado no fue capaz de hacer rápidamente, pues tenía que ser cubierta o hecha por alguien. Hoy en día, si uno ve el mapa que nosotros hicimos de las 18 estructuras, se da cuenta que en los sitios clásicos de las FARC, con excepción quizás de la zona del Magdalena Medio antioqueño, aunque sabemos que ahí ha habido una presencia importante del ELN, ya hay estructuras de disidencia. El informe de ustedes, ¿qué es lo que, de alguna manera, la revelación más contundente cuál es? ¿De cuántos disidentes estamos hablando? ¿En cuántos departamentos en el caso de las FARC? Bueno, digamos que podemos decir lo siguiente. Tú habías mencionado, Yesida, al principio del programa algunos datos. Sí. Más o menos 1.200 a 1.500 hombres en 18 estructuras, 13 departamentos que están organizados de la siguiente manera. En Antioquia, parte del Frente 36 y del Frente 18, después de hacer el acuerdo de paz se sale. Esos son los más nuevos, ¿no? Allí están, estos grupos de Antioquia son los que... son los últimos de los últimos que tenemos anuncios, pero las personas que hacen parte de estas disidencias son personas muy clásicas. Por ejemplo, allá hay un personaje que se conoce con el alias de Cabullo y con otro con el alias de Carnitas, que son unos explosivistas y controladores del tráfico ilegal en esa zona muy conocidos. Hay también una disidencia del Frente Décimo en Arauca, que además atentó contra la zona de normalización y transición en Arauca, que además ha declarado los mismos farianos que están reincorporándose como objetivos militares. Hay una zona digamos, del suroriente del país, oriente y suroriente, que es donde está el mayor número de las disidencias. Está una disidencia clásica del Frente Séptimo, que es la de Gentil Duarte,
que está en el norte, en el sur del Meta, norte del Guaviare. Está también la disidencia de Euclides Mora en esa misma zona. Y en la zona más oriental, Bichada, Guainía, y en las fronteras en la frontera con Brasil, tenemos a Iván Mordisco, tenemos a Giovanni Chuspas, a John 40, tenemos a alias Jorge Chullo. A ver, es decir, se desmovilizaron las FARC, pero con este panorama que presenta Sergio Bérica, es como si las FARC pues, siguieran vigentes a través de estas personas en muchas regiones del país. Sí. Pues lo difícil de estas situaciones, y eso yo creo que es el segundo mensaje, es un proceso de paz de la naturaleza del que nosotros vivimos, era un proceso de paz difícil en el que esta situación que estamos viviendo era de cierta manera previsible, porque una estructura política militar y criminal con tantos años y con tantas personas y con tantos intereses era difícil de desactivar. Yo creo que lo que nos muestra el panorama de las disidencias hoy es que esta tarea del posconflicto en términos de seguridad la hemos hecho incompleta y en términos de desarrollo sí que la hemos hecho absolutamente fatal, porque en últimas, si era una cosa que tú preguntabas ahora, Yesid, pues qué es lo que hace que estas estructuras tengan vida, que tengan oxígeno, que reciclen personas, que haya personas que estén interesadas en entrar, pues que no hay oportunidades. Digamos que la guerra es un negocio, por supuesto, pero la guerra es un negocio que es funcional a la falta de oportunidades en los territorios. Y muchachos que están entrando a estas nuevas disidencias, pues lo hacen porque no hay alternativas, porque el programa de vías terciarias se está demorando, porque la sustitución de cultivos ilícitos está avanzando, pero está avanzando penosamente, porque además no existe un consenso social alrededor de la necesidad de la paz. O sea, yo creo que esto lo que es un escenario que era previsible y que muestra pues esta dificultad del Estado colombiano de atender con eficacia este tipo de asuntos. No creo que la respuesta sea una respuesta netamente militar, pero sin duda alguna creo que el aparato de seguridad tiene que revisar sus estrategias. Esta gente no son solo narcotraficantes. Tratar con las disidencias no es equiparable a tratar con una banda, digamos, de microtraficantes que estén trabajando en las zonas urbanas, no es lo mismo. Ahí hay unos temas políticos, ahí hay unos temas ideológicos, hay unos itinerarios. Tú decías ahora llevar el Estado a las regiones, Jaime lo mencionaba también, yo creo que ese es un mensaje grande que hay en el informe. Y además no hay unidad de mando como para tratar de llegar a una interlocución con todos ellos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas, profesor Jaime Zuluaga, cuando estamos viendo que de acuerdo con este seguimiento de la FIP, estamos viendo excombatientes de los frentes primero, séptimo, 14, 15, 16, 27, 40, 48, 62, 63, en la columna móvil Acacio Medina, en el oriente y sur del país, solo por mencionar una área geográfica de Colombia? Y faltan algunos. Bueno, faltan muchísimos. algunos y faltan algunos territorios, pero claro. Yo quisiera agregar para poder pensar en las alternativas. Primero es indispensable diferenciar las disidencias. Hay disidencias de disidencias. Hay disidencias a las que uno les puede reconocer motivaciones ideológicas y políticas, además resultado de la forma particular como se han relacionado con la población. Hay que reconocer que durante décadas las FARC fueron el Estado en la práctica en muchas zonas del país y que la desaparición de las FARC de esas regiones produjo un vacío que la gente reclama. Hay disidencias, como pienso que en el caso del Guaviare, se están afianzando con ese apoyo de sectores de la población y ante la incapacidad del Estado para hacerle frente a la situación. En segundo lugar, hay crecimiento de algunas de estas disidencias, y yo diferencio esas disidencias con motivaciones ideológicas y políticas y con vínculos con la población positivos, digamos en el sentido de que la población ve en ellos un factor de orden, de ordenamiento social. Hay disidencias que tienen que ver sobre todo con comportamientos simplemente criminales, ¿cierto? Vinculados al narcotráfico, etcétera. Esa me parece que hay que distinguirlas de estas, así el origen sea el tronco común de las FARC. Pero en general todas estas disidencias están creciendo y están surgiendo nuevos grupos en otros territorios del país. ¿Por qué están creciendo? Y ahí es a donde yo creo que están fallando dos cosas fundamentalmente. Primero, la capacidad del Estado y del gobierno para cumplir con la aplicación de los acuerdos de La Habana. Yo creo que lo que ocurrió con las zonas veredales, lo que está ocurriendo ahora con los territorios de capacitación,
con el desarrollo legislativo necesario para darle curso a la aplicación de los acuerdos de las FARC, es una clarísima señal a muchos excombatientes de las FARC de que no pueden confiar en el gobierno y en el Estado colombiano para que el proyecto de paz articulado a los contenidos del Acuerdo de La Habana salga adelante positivamente. Ese es un primer mensaje que yo quiero dar. Y en segundo lugar, lo que acaba de ocurrir con la captura y la incriminación de uno de los dirigentes nacionales de las FARC, del Estado Mayor de Jesús Santrich, sobre presuntamente estar vinculado al narcotráfico, sea montaje de la DEA, como es probable, o sea una efectiva participación de él en esta actividad ilegal que también es probable, habrá que explorar qué fue lo que efectivamente sucedió, es un mensaje profundamente negativo para los excombatientes de las FARC que están en un limbo en este momento desde el punto de vista económico, social, incluso desde el punto de vista jurídico, de la resolución de las situaciones jurídicas de algunos de ellos. Y a eso súmele que la JEP no arranca y que hay líos con el tema del Fondo para la Paz. Claro, y todos estos procesos de corrupción en medio de una campaña electoral que además manda señales muy positivas. Si como las encuestas urbanas parecieran señalar, hay un probable triunfo del candidato de la coalición liderada por el Centro Democrático que está dispuesto a hacerle reformas estructurales que no son para fortalecer los acuerdos de la paz en el sentido de lo que esperarían los excombatientes de las FARC, sino para debilitarlos, el mensaje es terriblemente favorable para el fortalecimiento de algunos de estos grupos disidentes de la FARC o el surgimiento de nuevos grupos. Y es profundamente negativo para las negociaciones también con el Ejército de Liberación Nacional en Quito. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Las alternativas, yo creo, primero, el gobierno debe comprometerse y las instancias estatales deben comprometerse con la aplicación real de lo acordado en La Habana, sobre todo en los puntos reformistas, que es en lo que menos se ha cumplido. En segundo lugar, creo que el gobierno debe hacer un diagnóstico y las apreciaciones del Ministerio de Defensa, de los organismos de seguridad, de la Oficina del Comisionado para la Paz, del Ministerio del Interior, sobre lo que son las disidencias de la FARC, muestra un poco el desconcierto interno dentro del gobierno de cómo tratar el fenómeno. Pienso que debe haber un tratamiento claramente diferenciado de estos fenómenos y a las que podemos llamar disidencias con fundamento ideológico y político. Dentro de las FARC creo que hay que darles un tratamiento específico para tratar de encaminarlas hacia una eventual, una reedición, digamos, de procesos particulares de negociación o de sometimiento a la justicia en condiciones especiales. Y con los otros sectores hay una dificultad extraordinaria y es la incapacidad que ha mostrado hasta este momento el Estado colombiano para desactivar las estructuras paramilitares y combatirlas eficazmente. Si estas estructuras disidentes de las FARC articuladas a las actividades ilícitas y que no tienen ya un ropaje político se fortalecen, van a moverse en la misma lógica del fortalecimiento de los paramilitares y de la capacidad del Estado a partir de los poderes locales y regionales para poder operar con complicidades en la sociedad y en las estructuras del Estado. Mire, hay un mensaje que nos llega a esta hora en nuestras redes sociales. Una paz mal acordada, dice Pizarra, de víctimas. Igual pasó con el EPL, se desmovilizó una parte y la otra siguió delinquiendo. Se debió exigir la entrega total de todos sus combatientes. No se puede llegar a un acuerdo con un grupo armado cuando la mitad está en desacuerdo. Lo ideal sería que todos se sumaran, pero claramente existen una serie de realidades pero no es cierto que la mitad está en desacuerdo. Digamos, el grueso de los combatientes de las FARC se desmovilizó efectivamente, 7.000, entregaron pero ya las armas con tenemos control aquí 1.500. internacional y pueden ser muchos más y pueden crecer más por reincidencia o por la capacidad de reclutamiento de jóvenes y de personas en las zonas en donde está operando. Sergio, ¿qué debe hacer el Estado con estas reincidencias? Qué pregunta tan difícil, Yesid. Bueno, yo creo que primero entenderlas bien. Me parece que hay que hacer un esfuerzo de identificación, hay que hacer un esfuerzo de análisis detallado, de
de entender los contextos y cómo se da cada uno de los contextos, porque posiblemente el tratamiento que necesitamos en el litoral pacífico no es el mismo que necesitamos en Antioquia, ni es el mismo que necesitamos en el Guaviare. En segundo lugar, yo llamaría la atención, que es algo que aparece tangencialmente en el estudio nuestro, sobre la necesidad de conformar o poder liderar un cuerpo élite de policía y ejército que se encargue de estos temas. Yo dedicados a perseguir estas disidencias. Digamos, en este momento hay 9.000 efectivos en el Tumaco, Pacífico. ¿sí? 9.000 efectivos en Tumaco. Y uno dice, ¿cómo es posible que un señor que tiene 400 hombres a cargo, ¿cierto?, pueda estar relativamente tranquilo paseándose la frontera entre Ecuador y Ponga en Colombia? jaque a dos ¿Cierto? países. Y yo lo que pienso, no sé si ustedes tienen la misma impresión que yo, es que eso muestra que nuestras fuerzas de seguridad tienen que demostrar de verdad su compromiso con la legalidad, de verdad su compromiso con la legalidad. Porque es que el narcotráfico en Colombia no ha pervivido durante todo este tiempo únicamente porque las FARC lo haya permitido, sino porque el Estado ha convivido con el narcotráfico. Y aquí nosotros necesitamos, así como se necesitó en el año 93, un compromiso férreo por parte de la policía y del ejército, decir, aquí están hombres y mujeres totalmente limpios, dispuestos a jugársela por la institucionalidad. Porque un negocio millonario como es el negocio del narcotráfico, no solo es un problema de unos comandantes de las FARC o de unos narcotraficantes, sino de una nómina, de unas nóminas, de un agente del orden, de una gente que está en el Estado local, de una gente que está en el Estado nacional. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que pensar bien. En tercer lugar, yo creo que el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito es un cuello de botella enorme y hay que atenderlo con la mayor seriedad porque estas zonas de las que estamos hablando son zonas que en la mayoría de los casos dependieron de la economía cocalera para salir adelante. ¿Y estas disidencias están, Erika, ligadas al narcotráfico realmente? Digamos que tienen relaciones distintas, pero están en zonas de economía cocalera. Y la verdad es que hoy tenemos una situación difícil. Voy a mencionar algo del norte de Antioquia, que hemos estudiado también bien en la fundación, y es, en el norte de Antioquia tenemos en el municipio de Briceño el 90% de los cultivadores que han hecho sustitución se mantienen limpios de coca, quitan 90% de los cultivadores, pero en este momento ninguno de ellos tiene verdadera asistencia técnica para hacer su proyecto. Y déjeme le cuento una cosa más tenaz aún, y es que el gobierno firmó con ellos unos acuerdos, y esos acuerdos están soportando un proyecto productivo en zonas de menos de 1 hectárea, y en zonas de menos de 1 hectárea en el norte de Antioquia ningún proyecto es sostenible. Entonces, aquí hay un tema muy serio de volver viable económicamente unos territorios que eran unos territorios de una economía de guerra. Y el Estado puede hacer eso, pero el Estado, a mi entender, no puede hacerlo solo. El Estado no genera riqueza, no genera ganancia, el Estado necesita el sector privado para que vaya e invierta allá. Uno, por ejemplo, se extraña de cómo esta política de obras por impuestos o esta zona de disminución de impuestos para las empresas que invierten en las llamadas zonas más afectadas por el conflicto no reciba más atención, no reciba más preocupación. Yo me siento como francamente como no apto para dar una sugerencia al gobierno porque yo creo que en la Fundación lo hacemos como analistas, entendemos la enorme dificultad que esto tiene. Nosotros no entendemos y no vemos en el Estado colombiano como una idea maquiavélica de estar dañándolo todo, pues la verdad es que el Estado colombiano es muy subóptimo, genera unos resultados muy poco eficaces, muy poco rápidos. O sea, el Estado colombiano quiso, y con esto voy a cerrar para poner un ejemplo, quiso, por ejemplo, alquilar y comprar, alquilar o comprar unas tierras para los proyectos productivos de las FARC en la época de reincorporación. Arrancó con un listado de 46 predios y pasados 6 meses no pudo comprar ni uno, pero no pudo comprar ni uno por los trámites, por lo que dice la ley, por los requerimientos que hay. Y eran funcionarios totalmente empeñados para sacar esto adelante, pero es que si uno tiene el catastro desactualizado y uno le tiene que ofrecer al propietario
el valor catastral que sale en los predios, pues qué propietario iba a querer arrendar o vender. Eso era una absoluta odisea. Entonces, de lo que estamos hablando acá es de una implementación de una paz hecha en una institucionalidad que estamos construyendo. Yo creo que hoy en día tenemos la oportunidad en un nuevo gobierno de enviar una señal. Yo quiero como separarme un poco, no con el ánimo de polemizar, sino con el de verle como otra mirada de una opinión expresada por Jaime en el sentido de, quizás por ejemplo esto que está pasando con Santrich, que es difícil de comprender, que es muy difícil de comprender, quizás sea un mensaje positivo para aquellos que piensan que el acuerdo de paz acabó con la institucionalidad y de repente decir, pese a que el acuerdo está firmado, la institucionalidad siga vigente, genere un incentivo para no echar por el piso un montón de cosas que están ahí pendientes. Profesor Zuluaga, ¿cuál es el vínculo que pudiera existir hoy entre la dirigencia del partido político de las FARC y estos combatientes? Porque si en algunos casos sí se desmovilizaron, otros volvieron nuevamente a integrar estos grupos armados en distintas zonas. ¿Y qué podría pasar, por ejemplo, con otro histórico de la FARC, con alias El Paisa, que también ha expresado ya de alguna manera su insatisfacción frente a lo que está ocurriendo con todo este tema de la implementación de la paz? Bueno, yo creo que la dirección del nuevo partido político de la FARC ha expresado su insatisfacción con el cumplimiento por parte del Estado en lo que le corresponde a la aplicación de los acuerdos. Yo no quisiera especular sobre ese factor. Yo esperaría, y es lo mejor que le puede ocurrir al proceso de paz, que las FARC mantengan su unidad de mando y que conserven capacidad de control político sobre sus antiguos combatientes, que se supone además son los militantes del nuevo partido político. Ese es el escenario ideal, pero desde luego eso depende, esa capacidad de mantener ese control político depende muchísimo de las condiciones en las cuales se puedan desenvolver estos combatientes políticos. Lo cierto es que cuando se desmovilizan estas organizaciones político-militares y se hace ese tránsito que es siempre traumático de la vida de la organización armada a la organización política legal, hay fracturas en todos los procesos de paz en el mundo, hay un cambio de referentes de identidad colectivo muy fuerte, y si la FARC no logra consolidarse como un proyecto político con alguna perspectiva de futuro, la erosión interna puede llegar a ser muy acelerada. Pero yo quisiera referirme a lo que planteaba Sergio. Yo creo que aplicar el acuerdo, si acaso algún dirigente de las FARC comete delitos después de la firma del acuerdo, fortalece el acuerdo y pone de presente que la institucionalidad democrática precaria de este país funciona en algunos aspectos. Pero al lado de eso, y esa es la parte positiva, al lado de eso, para los integrantes de esa organización, el que sin que para ellos sea absolutamente evidente, con pruebas contundentes, como decía el fiscal y el presidente, se lo vaya eventualmente a extraditar por un delito que pudo haber cometido, es un mensaje extraordinariamente negativo para lograr fortalecer la cohesión de esa organización política. Mucho más cuando todos en este país, los que nos ocupamos del análisis de estos elementos, reconocemos que sobreviven en este país relaciones perversas entre la institucionalidad y grupos ilegales, que tienen expresiones muy fuertes a nivel de poderes locales y de poderes regionales, que sigue siendo una de las expresiones de esas relaciones perversas el proceso creciente de asesinatos de líderes sociales, amparados en la ley de este gobierno, en la ley estrella de este gobierno, que es la ley de restitución de tierras y la ley de víctimas. Los líderes que están luchando por la restitución es el mayor porcentaje de líderes que han sido asesinados. Y eso está en una escala creciente. Si a eso además se le suma el asesinato de excombatientes de las FARC, entonces el panorama es muy complejo, que se plantea una pregunta: ¿qué control efectivo tiene el gobierno
sobre sus organismos de seguridad y sobre sus fuerzas de policía y militares para que no se pueda evitar el desangre que está viviendo este país. Erika, en la Fundación Ideas para la Paz también le han seguido la pista un poco lo que es la puesta en marcha de lo acordado en La Habana. ¿Qué evaluación hacen hoy ustedes del tema? Porque hay mucha preocupación, porque hay lentitud en los proyectos productivos y demás. Todo esto genera el clima para lo que estamos hablando. Sí, es verdad. Pues en la Fundación le hemos hecho un seguimiento muy detallado al tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, al tema de garantías de seguridad y más recientemente al tema de los llamados PEDET, los programas de desarrollo con enfoque territorial. Vamos a lanzar un informe en un par de semanas sobre el tema de PEDET, del cual no me voy a chiviar en este momento, pero, los otros dos... Es preocupante, el informe sin duda alguna. Sí, tiene cara de preocupación usted, Sergio. Pero sobre los otros dos lo que menciono es, a ver, digamos, yo creo que la FIP está evidenciando, intentando desagregar con argumentos y con datos una situación compleja, una situación en la que hay un Estado que está intentando sacar adelante unos procesos con mucha dificultad en la mitad de una enorme oposición. O sea, pareciera que en este momento a muchos les conviene que al Estado le vaya mal. Bueno, esto no es nuevo, la verdad es que es una dinámica que y frente al tema de la paz el profesor Zuluaga lo sabe muy bien después de tantos años dedicado a analizar estos asuntos, no todos reman hacia el mismo lado. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados esta noche, a Sergio Guarín, director del área de posconflicto de la FIP, la Fundación Ideas para la Paz, por este análisis. ¿Dónde lo pueden consultar nuestros televidentes, Sergio? Gracias, Erika. En nuestra página web www.ideaspaz.org está tanto el texto completo como el resumen ejecutivo del informe. Y siempre es un gusto saludar a Jaime Zuluaga, profesor de la Universidad Externado de Colombia, uno de los hombres que más conoce acerca de este tema del conflicto en el país. ¿Todavía usted guarda la esperanza de ver una Colombia totalmente en paz? Lo vamos a lograr, sin duda. Lo vamos a lograr con dificultades y a pesar de las oposiciones. Me quedo con su optimismo, Que así definitivamente. sea. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Opina Bogotá y los esperamos mañana una vez más a las 8:30 p.m. para analizar un tema de importancia para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Este